Bueno, comenzamos ahora sí. Vamos a ver la patología de la vesícula biliar y la vía biliar, ¿ya? Es la sesión número 3 y bueno. La vesícula biliar, como le estaba comentando, es un órgano hueco, es decir, al ser hueco nos va a dar un tipo de dolor característico. Y esto más para la clínica, ¿ya, chicas? Cuando ustedes digan, algún paciente les llega a la consulta con un dolor en hipocondrio derecho, que es como un tipo cólico, ellos le llaman cólico, ¿no? Y nosotras por la menstruación sabemos que un tipo dolor tipo cólico como es, aquel dolor que es que tiene que va con picos, ¿no? Es comiendo dolor, 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 llega a un pico máximo y luego baja, desciende y luego vuelve, o sea, es un dolor que viene y va, ¿no? Es su desarrollo. Ya, eso pasa con todos los órganos huecos. Órgano hueco el útero, órgano hueco la vesícula, órgano hueco el intestino, el colon. Entonces todos esos órganos dan un dolor tipo cólico. Y esto ¿por qué? Porque realmente no es que duela como tal el órgano, sino que duele lo que reviste al órgano, que es la, eh, el peritoneo, que tiene inervación. Entonces, cuando el órgano se distiende, va a tocar la hoja visceral del peritoneo y al final este va a hacer que duela. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si le viene un dolor en hipocondrio derecho, o pueden ser dos cosas esencialmente, o la vesícula y vías biliares, que son órganos huecos, o el hígado. Pero si el dolor es tipo cólico, entonces no van a descartar que sea algo más del hígado y se van a ir más por que sea la vesícula. ¿Ya? Listo, eso es importante. Ahora, es una víscera hueca, como les estaba comentando, tiene forma de perita, por eso se le llama piriforme, y lo que me interesa que sepan de la vesícula son sus dimensiones. ¿Por qué? Porque ha venido en pregunta examen, ya, esencialmente por los criterios que ahora vamos a ver, que se llaman Tokio, pero bueno, pregunta, ya, las dimensiones, bueno, mejor dicho, no preguntan las dimensiones, sino preguntan un caso clínico y te dan las dimensiones de la vesícula para que tú te des cuenta si la vesícula tiene valores en su dimensión alterados. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos un diámetro longitudinal, un diámetro transversal, ¿no? Y aquí abajo les estoy dejando la longitud. La vesícula mide 8 centímetros, generalmente de diámetro tiene de 2.5 a 3.5 centímetros, pero lo que más me importa que sepan es cuánto mide su pared, ¿ya? Porque esto es pregunta examen. La pared de la vesícula mide hasta 3 milímetros, menor, igual a 3 milímetros. Otras bibliografías dicen hasta 4, ¿ya? 3, 4 milímetros, eso es el clásico. Cuando pasa a los 4 milímetros quiere decir que la pared de la vesícula está engrosada y eso es signo de una pues, inflamación, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se llama ese término. Pero esencialmente la pared, acuérdense, tiene 3, 4 milímetros, ya la longitud 8 centímetros y el diámetro de transverso, bueno, de 2 a 3.5 centímetros. Ahora, la vesícula tiene partes. Esta parte de aquí abajo se llama el fondo, luego sigue el cuerpo, que sería por aquí, y luego sigue el cuello, que es lo que se está viendo. Sí se ve mi mouse, la manito, ¿no? ¿O no? Y ya ve. Ya, gracias. Y luego sigue esta parte de aquí, que es el infundíbulo. No, diré, este es el cuello, todo eso es el cuello, y el infundíbulo es esta partecita de aquí, que es como un repliegue de la parte del cuerpo, ya que se llama infundíbulo, se llama bacinete o bolsa de Harman, ya. Tiene esos tres nombres: bolsa de Harman, bacinete o infundíbulo, estas tres, ya. Es importante, sí es importante, lo vamos a ver más adelante por qué, pero esencialmente sí es importante. Ya acuérdense de esta parte, este repliegue que hay en la vesícula. Y luego, bueno, sigue el colédoco, bueno, la vesícula drena en el colédoco, ¿no? Que es la vía biliar principal. Ese es el otro nombre con el que se conoce el colédoco, ¿ya? Listo. Ahora, en cuanto a la vía biliar, ustedes saben que tenemos dos conductos, eh, tenemos todo un árbol biliar. Primero, el conducto hepático, este sería el izquierdo, al otro lado del derecho, y los dos se unen a un conducto hepático común, y después cuando sale del hígado viene a ser el conducto, bueno, el colédoco o el conducto biliar principal. Así también es el otro nombre con el que se le conoce, ¿ya? Esos son dos. Ahora, la vesícula drena al colédoco o al conducto hepático
común, drena el colédoco esencialmente. Y acá se ve, pareciera que es el conducto hepático común, pero drena el colédoco a través del conducto cístico, ¿ya? Listo. ¿Es importante la vía biliar? Sí, quiero que la recuerden porque cualquier obstrucción que haya en la vía biliar nos puede llevar a problemas de colestasis, o sea, que se estanque la bilis, ¿ya? Acuérdense que, bueno, la vesícula biliar, sí, la vesícula biliar concentra la bilis, más quien la produce es el hígado, ¿ok? El hígado. Por eso es que no es tan indispensable tener vesícula, pues por eso es que se puede retirar la vesícula y la bilis sigue su trayecto desde el hígado hacia la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater, que viene a estar en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Dicho sea de paso, ya les acabo de mencionar que el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno en la ampolla de Vater, ¿ya? Listo. Lo del páncreas lo vamos a ver la próxima semana porque es un tema que sí preguntan. Y les voy a dar unas pinceladas el día de hoy sobre páncreas, ¿ya? Listo. Ahora, nosotros en la vía biliar, porque todo lo que vamos a hablar hoy son los cálculos, la vesícula biliar y el conducto biliar podemos generar cálculos, ¿ya? Ahora, tenemos tipos de cálculos que no lo han preguntado en la universidad, ¿ya? No he visto ninguna pregunta esta, pero sí lo preguntan en los exámenes nacionales. Así que, pese a no haber sido preguntado en la universidad, tengan cuidado porque como lo pregunta a nivel nacional, probablemente es algo que sí es importante de saber, ¿no? Quiero que sepan que los cálculos más frecuentes en general, los que más se encuentran en mayor proporción son los de colesterol o los amarillos, ¿ya? Son piedras, ¿no? De colesterol o también llamado amarillo, son los más frecuentes, se generan primariamente en la vesícula. ¿Por qué les digo primariamente? Porque hay un cálculo que se puede generar aquí y viajar al colédoco, o puede haber un cálculo que se forma en el colédoco, ¿no? Y viajar hacia el duodeno, por ejemplo, ¿no? Pero esencialmente los cálculos en la vesícula, cuando son de manera primaria, se forman los de colesterol, ¿ya? Los de colesterol o amarillos generalmente se forman en la vesícula. De ahí pueden viajar hacia al conducto, al colédoco, pero esencialmente se forman en la vesícula biliar, que es estéril, es un medio estéril, no debería haber ningún microorganismo, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo por el que se forman? Por éstasis. Todo lo que condicione éstasis, o sea, un flujo lento en nuestro cuerpo, generaría cálculos en la vesícula, ¿ya? Esencialmente los de colesterol o amarillos. ¿Cuáles son esas causas de éstasis que nos podrían provocar cálculos? Aquí están los factores de riesgo para cálculos en vesícula o cálculos en la vía biliar. Esencialmente ser mujer, ¿ya? Las mujeres somos más frecuentes o más propensas, o se ha visto que las mujeres tienen más cálculos que los varones, ¿ya? La proporción es de 3 a 1, es decir, por cada 3 mujeres que tienen cálculos hay un solo varón que tiene cálculos. Entonces, es clara la diferencia. A mayor edad, también es un factor de riesgo para desarrollar cálculo. El embarazo múltiple, ¿ya? La obesidad, son situaciones que te generan éstasis, ¿ya? ¿Esto ha sido pregunta examen? No. Aquí en la universidad no, que yo recuerdo. Pero sí, sí en otra, sí lo tienen que saber. Factor de riesgo siempre preguntan en salud al menos, ¿ya? La obesidad, acuérdense, es un factor de riesgo. Las dislipidemias, si les estoy diciendo que la principal componente de los cálculos, o el cálculo más frecuente es el de colesterol, tiene lógica que los que tengan problemas, desórdenes con los lípidos, pues tengan, ¿no?, más riesgo de desarrollar cálculos. Los blancos, las personas caucásicas, tienen más riesgo también. Tener un historial familiar, ¿no?, un antecedente familiar también, haber perdido pérdida de peso rápidamente, la nutrición parenteral, acuérdense, la nutrición parenteral,
Los anticonceptivos orales posiblemente no se ha demostrado así como tal, pero ojo, cuando lleven ginecologías van a saber que cuando las personas tienen patología biliar de la vesícula biliar, están prohibidas, las mujeres, ¿no?, de consumir anticonceptivos orales, o mejor dicho, no se recomienda, ¿ya? Sobre todo cuando han tenido patologías graves de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque se cree, pues, ¿no?, que los anticonceptivos orales generan éxtasis, ¿no? Todo en el cuerpo hace más lento, ¿ya? Igual que la terapia de reemplazo hormonal, ahí lo completan, lo he puesto en siglas. La terapia de reemplazo hormonal es lo mismo que decir anticonceptivos orales, solo que la terapia de reemplazo hormonal se da a las personas mayores, a las adultas mayores que ya dejaron, hubo un cese de hormonas porque entraron a la menopausia y necesitan tal vez este, hormonas por vía oral, que serían los anticonceptivos orales, que es esencialmente progesterona y estrógenos, ¿ya? Listo. Eh, Bien, eso es lo que esencialmente quería saber, que sepan. Los más frecuentes son los cálculos de colesterol amarillo, se forman primariamente en la vesícula, ¿ya? Y están formados, bueno, acá dicen, ¿no? Esencialmente es monohidrato de colesterol. Ahora, hay otros tipos de cálculos, sí, los que son negros y los que son marrones. Los negros son los segundos más frecuentes y se dan generalmente en los pacientes que tienen hemólisis crónica. ¿Por qué? Porque el componente de estos cálculos es el bilirrubinato de ácido de calcio, ¿ya? Y se da generalmente en pacientes que hacen hemólisis crónica, como por ejemplo los pacientes con anemias autoinmunes, ¿ya? Ellos tienden a generar cálculos negros y se da esencialmente en la vesícula también. Pero luego tenemos los pigmentarios marrones o llamados cafés. Se dan más que todo porque hay una éstasis funcional, es decir, puede ser porque el recorrido de la bilis se estanca, ¿no?, o de manera anatómica u orgánica, es decir, puede haber algo que esté obstruyendo y impidiendo el pase. Por ejemplo, los parásitos, que hay algún parásito en los conductos biliares, como el colédoco, por ejemplo, y que genere éstasis, ¿ya? Le digo esto porque generalmente los pigmentarios marrones se generan en el colédoco, no en la vesícula, sino en el colédoco. Entonces, ¿qué puede haber en el colédoco? Parásitos. Parásitos que generen éstasis y al final produzcan que se formen algunos cálculos, ¿ya? Listo. Nada más con relación con la parte anatómica. Ahora, vamos con la primera patología y la más sencilla. Colelitiasis, ¿ya? La colelitiasis, chicas, no se van a confundir. Yo sé que hay 4 términos que vamos a ver hoy: colelitiasis, colangitis, colecistitis y coledocolitiasis, ¿ya? No, para mí en su momento fue un poco difícil, ¿no?, entender los nombres, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. La colelitiasis es simplemente, acuérdense, eh, bien, acuérdense que litiasis esencialmente es lito, ¿no? Así que a la piedra se le dice lito o cálculo también. Entonces, acuérdense que litiasis, piedra, simplemente piedra. Y cole, pueden acordarse que es de vía biliar, tal vez, pero quiero que se acuerden que cole viene de vesícula, ¿ya? Entonces, la colelitiasis, por definición, es solo la presencia de cálculos en la vesícula, ¿ya? Por definición es eso. También se le puede llamar litiasis vesicular, pero no te lo colocan así, te colocan colelitiasis para confundirte con coledocolitiasis, ¿ya? Colelitiasis, presencia de cálculos en la vesícula. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya se los mencioné anteriormente, ¿ya? Todo lo que genere éstasis, ser adulto mayor, ser mujer, obesidad, dislipidemias, caucásico, historia familiar, anticonceptivos orales, diabetes mellitus es una posible causa, factor de riesgo, la terapia de reemplazo hormonal, entre otros. Ahora, en cuanto a la clínica, la mayoría de pacientes que tienen cálculos en la vesícula no lo saben, ¿ya? Y esos son asintomáticos y no hay problema, ¿ya? Y ellos no hay más. El tema es cuando hay síntomas y ahí quiero que se tengan a analizar. Cuando hay síntomas del cálculo, de que los cálculos dentro de la vesícula están dando algún síntoma, no se vayan a confundir
con otra patología de la vesícula, ¿ya? El dolor aquí en solo el cálculo dentro de la vesícula, que es la colelitiasis, es un dolor biliar, le decimos. Pero ¿cómo les dije que era un dolor de una víscera hueca? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo era el dolor tipo cólico, verdad? Entonces también se le puede llamar cólico biliar, cólico vesicular o dolor biliar, así también lo llamamos, ¿ya? Entonces puede ser dolor biliar, cólico vesicular. Pero como ya les dije, como es un cólico, es un dolor que aumenta, llega a un punto máximo, desciende el dolor, vuelve a venir, vuelve a bajar, vuelve a venir, vuelve a bajar, y así. ¿En qué cuadrante? El cuadrante superior derecho, en hipocondrio derecho, pero es un dolor que por lo general es autolimitado, es decir, no es que el paciente esté todo el día con el dolor. ¿Ya? Generalmente es un dolor postpandreal, es decir, después de las comidas, ¿ya? Que comienza y durará 1 hora, 30 minutos, pero suele pasar, cede, no hay más, ¿ya? Tal vez se puede irradiar el dolor por ejemplo, a la zona interescapular, ¿no? Entre las escápulas, o puede irse al hombro derecho o la escápula derecha, ¿ya? Es algo bastante que en la clínica, cuando uno pregunta al paciente, le decimos, ay señor, y el dolor también lo siente en el hombro, tal vez, o en la espalda, en la espalda superior a la derecha, ¿no? Y te puede decir tal vez sí, no, o no. Ahora, como es un dolor postpandreal, también está acompañado con náuseas y hasta incluso a veces vómitos. Pero lo que quiero que se lleven de acá es que es un dolor que se autolimita. Acá dice máximo 30 minutos, pero yo evalúo a pacientes y bueno, a veces no dura 30 minutos, ¿no? Dura 1 hora y luego sucede. Se toman su pastilla, un AINE y sucede, ¿ya? Pero es un dolor así, que viene y va, viene y va. Así lo describe el dolor hipocondrio derecho, ¿ya? Generalmente postpandreal. Ahora, quiero que quede claro que no hay signos de inflamación, es decir, no hay fiebre. Ojo, acuérdense, en la colelitiasis no debería ser fiebre. Si hay fiebre, entonces ya no es una colelitiasis, es una colecistitis, que es cuando la vesícula se me inflama, ¿ya? Porque ustedes saben que por definición cuando hay fiebre es porque hay inflamación o infección, cualquiera de los dos. Pero en este caso no, solamente es que los cálculos están pues en la vesícula y generan un pequeño dolor, ¿ya? Listo. Entonces, no debe haber signos de inflamación, no fiebre, hemograma limpio, no hay leucocitosis, ¿ya? Listo. Ya. Ahora, ustedes me dirán, Miriam, si no hay, si me viene un paciente con este tipo de dolor, ¿qué podemos hacer? Bueno, si quieres llegar al diagnóstico, puede hacerle la imagen de elección para diagnosticarlo, es una ecografía abdominal. ¿Qué vemos en la ecografía abdominal? Obviamente, si hay la presencia de cálculos, ¿no? Nada más. Entonces, por ejemplo, en esta ecografía, esta vesícula biliar está normal, está limpia. Pero aquí vemos que hay un cálculo biliar, ¿no? Es grande. Es grande a tal punto que incluso deforma un poco la vesícula, la forma de pera de la vesícula. Aquí también hay cálculos. Y ustedes saben que los cálculos en la radiografía hacen sombra acústica posterior, ¿no? Como sombra. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la colecistitis? Diré, con la colelitiasis. ¿Qué hacemos en el tratamiento? En los asintomáticos es conservador, o sea, el manejo es expectante. Cuando decimos expectante queremos decir que pues vamos a observar, ¿no? Pero no quiere decir que no hagas nada, ojo. ¿Qué se le puede recomendar al paciente? En, Cabe aclarar que ustedes me dirán, Miriam, pero si es asintomático, ¿cómo es que llegamos al diagnóstico? Probablemente de manera incidental, ¿no? El paciente se ha hecho, por ejemplo, una ecografía por algún otro motivo y se le encuentra de manera incidental los cálculos. Les pregunta si ha tenido algún síntoma y te dice que no, ¿no? No ha tenido dolor, no es postpandreal, no hay cólicos, no hay náuseas, no hay vómito, entonces el paciente es un paciente asintomático. Entonces, en el que podemos decirle, señor, bueno, hay que mejorar el estilo de vida, ¿no? Hacer ejercicio, comer más saludable y disminuir si tuviera los factores de riesgo. Por ejemplo, el paciente con dislipidemias u obesidad, pues hay que disminuir ese factor de riesgo sometiéndola a una dieta con nutricionista, etc. para mejorar la calidad de vida y ¿no? Y que no se formen más cálculos. Ahora, podemos hacer una cirugía profiláctica, o sea, para poder prevenir complicaciones de una colelitiasis, sí se puede hacer, pero los criterios son individuales. Generalmente, en las clínicas y en lo que es
el ámbito privado operan a toda persona que tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Pero no es que sea un criterio, ojo, no es criterio que solo por tener cálculos en vesícula te operes. No es un criterio, ¿ya? Listo. Ahora yo les estaba hablando de complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas complicaciones que podría haber si es que tal vez no operamos, ¿no? Que no siempre sucede, ojo. Puede que se inflame la vesícula y me haga una colecistitis. Puede que ese cálculo se me vaya a la vía biliar, a lo que se le llama coledocolitiasis. Puede infectarse la vía biliar, puede hacer una colangitis o incluso puede hacer una pancreatitis. Dicho sea de paso, ahora les digo que la principal causa de pancreatitis, que lo vamos a ver la próxima semana, es justo la colelitiasis, ¿ya? La principal causa de pancreatitis es tener cálculos en vesícula. Listo. Ahora, en cuanto a si son asintomáticos, ya les dije que pues no es regla operarse. Ahora, en cuanto a los sintomáticos, aquel que tiene cólico vesicular, dolor biliar, cólico biliar, ¿qué se le puede dar? AINES, ketoprofeno, ketorolaco u opioides también, ¿ya? El dolor va a ceder porque es un cólico que viene y va, pero se autolimita. Entonces, le hacen el AINE, incluso si no tomar AINES, igual mejora. Ahora, en estos pacientes que sí tienen síntomas, ¿podríamos hacer la cirugía? Sí, pero también, de igual forma, es electiva, ¿ya? O sea, el paciente al final termina pues decidiendo si se opera o no, ¿ya? Está la posibilidad, pero no es algo que sí o sí tengas que seguir. Sobre todo se hace cuando hay cólicos recurrentes, cuando se ha complicado con una colecistitis aguda, probablemente, o cuando puede haber habido una pancreatitis aguda, ¿no? ¿Ya? O cualquier otra complicación. Cuando ya ha pasado cualquiera de estas complicaciones, puedes optar por una cirugía. Y también cuando hay mucho riesgo de tener cáncer de vesícula. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer cáncer de vesícula? Aquellos que tienen cálculos muy grandes, mayores a 3 centímetros, por ejemplo, son enormes. O aquel que tiene ya diagnosticada colecistitis crónica. Cuando tenemos una colecistitis crónica, esa colecistitis crónica nos puede dar un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de vesícula. En esos pacientes sí es pues, más recomendable hacer la cirugía, ¿ya? Ahora, apunten con una estrellita así aquí. No dejen de estudiar aquí algo que en mi ciclo no me enseñaron, pero que a ustedes sí les están preguntando, y es los pólipos de vesícula. Ya, acuérdense, por ejemplo, acá les estoy poniendo la colecistitis crónica con vesícula esclerotrófica, que ahora vamos a ver qué es, la vesícula en porcelana, que es un signo de colecistitis crónica, ahora lo vamos a ver, los pólipos adenomatosos, la colangitis esclerosante primaria, todas estas son causas que aumentan el riesgo de cáncer de vesícula. Dicho sea de paso, a ustedes, yo no tengo su teoría, pero yo sé en los exámenes que ha venido que les han preguntado sobre los pólipos en la vesícula. Yo, cuando vi esa pregunta, yo deduje la respuesta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije, a un paréntesis, ¿no? Para enfocarme acá, yo les dije en los pólipos del colon que todo pólipo se biopsia. Esencialmente son, pues se dice, son benignos. Pero hay un subtipo histológico que es maligno. Entonces, yo por deducción dije, si en colon es así, seguramente en vesícula, porque yo vi el examen del ciclo anterior, también debe ser así. Y en mi examen de ginecología también me vino pólipos en útero. Y todos se equivocaron en la pregunta, porque no nos había enseñado esa parte, pero por deducción, acuérdense que pólipo en cualquier parte del cuerpo tiene potencial, al menos histológicamente, de hacerse maligno, ¿ya? No lo dejen de estudiar, porque es un factor de riesgo, obviamente, para cáncer, ¿ya? Pólipos adenomatosos, no lo dejen de estudiar, pongan ahí pólipos adenomatosos en vesícula, porque lo han preguntado, ¿ya? Listo. Ya. Ahora, si tuviéramos que hacer la cirugía, ¿cuál es la cirugía de elección para una colelitiasis? Es la colecistectomía laparoscópica, llamada también colelap en el común de los alumnos, ¿no? Colelap. Si su doctor es un poco más intenso, le va a decir, no hablen así, hablen con propiedad, colecistectomía laparoscópica, ¿ya?
Esencialmente, la cirugía, si les preguntara, para una colelitiasis es para evitar las complicaciones. Evitar complicaciones, por ejemplo, evitar que haya colangitis, coledocolitiasis, pancreatitis o un cáncer de vesícula. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Les muestro una fotito, por ejemplo, solo la presencia de cálculos en vesícula es colelitiasis. Aquí tenemos una vesícula llena de cálculos. Y aquí también, ¿no? Eso es algo que se ve bastante, ¿no? Muchos cálculos, pero en realidad a veces hay uno o dos. Listo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Continuamos, ¿ya? La colecistitis aguda es otra de las patologías que vamos a ver hoy. Y acuérdense de itis, viene de inflamación. Y colecis viene de, como les dije, de vesícula, ¿ya? Igual que colelitiasis, cole viene vesícula y tiasis, cálculo. Cole, vesícula, cistitis, inflamación. Por definición, una colecistitis aguda es la inflamación de la pared de la vesícula. Acá se los he puesto en rojo porque si les estoy diciendo que por definición, para tú llegar a un diagnóstico de colecistitis, necesitas observar que la pared de la vesícula está inflamada. ¿Cuánto les dije que medía la pared de la vesícula biliar? ¿Se acuerdan? Menos igual a 3. Exacto, muy bien. Entonces, si mide 3 milímetros, lo ideal es que yo observe que en el estudio de imagen esos 3 milímetros ya no sean 3 milímetros, y sea más. Al yo corroborar eso en la imagen, yo puedo decir estoy ante una colecistitis. ¿Ya? Listo. Entonces, por definición, la colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula. Ahora, esta inflamación de la vesícula puede estar asociado o no a una infección. ¿Ya? No siempre es que haya una infección de por medio. Es decir, que crezca algún tipo de bacteria en esa inflamación. ¿Qué pasa? Esencialmente, acá está la fisiopatogénesis de la colecitis aguda. Lo que sucede es que básicamente un cálculo que inicialmente estaba por aquí en el fondo de la vesícula, ahora corrió hacia pues el cuello, ¿no? Y se queda estampado en el cuello, y lo que va a hacer es que el moco que se produce dentro de la vesícula, ¿no? Comience a acumularse, y al final la presión dentro del lumen de la vesícula aumente, lo que va a ocasionar que se distienda la vesícula crezca de tamaño, empujando las paredes de la vesícula, y la pared de la vesícula se va a tornar edematosa también, ¿no? Como una respuesta pues, a la distensión de la vesícula. Y al inflamarse la pared, eso es lo que se considera una colecitis aguda. Ahora, ¿puede esto infectarse? Claro. No siempre, pero puede o no. Entonces, básicamente es esto. Listo. Básicamente lo que sucede, ¿no? Ahora, ¿por qué se puede infectar? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué si este es un medio estéril? Lo que sucede es que al pues presionar las paredes de la vesícula y al distenderse la vesícula, la irrigación que tiene por fuera, que son arterias y venas, también se van a colapsar. Lo que va a hacer es que no llegue flujo a la vesícula. Al no llegar flujo a la vesícula es un caldo de cultivo pues para las bacterias, ¿no? Listo. Y va a provocar ciertas zonas de isquemia. Listo. Por definición es esto la colecitis aguda. Ahora, tenemos tipos de colecitis aguda. Tenemos la colecitis aguda litiásica, es decir, cuando hay presencia de cálculo en la vesícula, que es la que les acabo de mostrar cuando se queda en el cuello de la vesícula y pues genera obstrucción, ¿ya? Y eso sucede en la mayoría de los casos. El 95% de los casos es una colecistitis aguda con presencia de cálculo. Pero hay dos tipos más, que es la colecistitis aguda alitiásica, o también llamada acalculosa,
que es una colecistitis aguda que se da sobre todo en personas inmunosuprimidas. ¿Ya? Esto ha sido pregunta examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una colecistitis aguda alitiásica? Sin cálculo. Es decir, se inflama las paredes de la vesícula sin presencia de cálculo. O sea, no hay algo que esté obstruyendo la salida de la bilis, ¿ya? Entonces, ¿cómo sucede eso? Porque se da generalmente de manera, bueno, mejor dicho, se da en personas inmunosuprimidas o todo lo que genere menor flujo, tal vez a la vesícula. Ejemplo, estar en shock hipovolémico también, ¿ya? Son causas de vesícula litiásica. Y eso porque obviamente si hay shock hipovolémico, la vesícula va a ser uno de los órganos que pues no va a estar irrigado porque no es esencial. Como por ejemplo el corazón, ¿no? O el cerebro. ¿Ya? Ahora, aquí pueden ingresar, como no hay sangre, pueden pues proliferar un montón de microorganismos como la E. coli, la Klebsiella, la neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? Al menos en lo que respecta a este tipo de colecistitis aguda, que es sin cálculo, es una colelab de urgencia. ¿Ya? Aquí nos espera, sobre todo porque generalmente son pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? Colelab de urgencia, es decir, colecistectomía laparoscópica de emergencia. Y luego tenemos la enfisematosa, en la que también está asociada a inmunosupresión, pero sobre todo a los pacientes diabéticos. Ya los pacientes diabéticos son los que más hacen este tipo de colecistitis aguda, enfisematosa, en donde se observa gas dentro de o sea, la pared de la vesícula está inflamada, pero a su vez también tiene presencia de gas dentro de vesícula. Ya también es una cirugía de emergencia, se hace una colelab de urgencia. Y el patógeno más frecuente en una enfisematosa, una colecistitis aguda enfisematosa, es el Clostridium perfringens. De allí que pues se encuentre gas dentro de la vesícula, porque obviamente, ¿quién está formando el gas? Clostridium, ¿ya? Listo. Ahora, en la colecistitis aguda litiásica, básicamente, ¿cuál es el mecanismo de fisiopatológico por el que se produce? Si hay presencia de cálculo, lo más obvio es que el cálculo se haya impactado en el cístico o en el cuello de la vesícula. Así que si les preguntan, porque ha sido pregunta examen, ¿cuál es la fisiopatología de la colecistitis aguda litiásica? Es la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. ¿Ya? ¿Cuál es el cálculo que más se va a impactar? El tipo de cálculo, el de colesterol, por obvias razones, porque la vesícula en su mayoría produce cálculos de colesterol. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo diagnostico esta colecistitis aguda? Básicamente, con este signo, el signo de Murphy, ¿ya? Como les estoy diciendo, la vesícula biliar aquí está inflamada. Puede o no estar asociada a infección, ¿ya? Pero no es que no vaya a estar asociada a infección. Inicialmente puede no estar asociada a infección, pero luego va a estar asociada a infección porque al estar distendida la vesícula con poca irrigación, obstrucción del cístico, al final va a terminar en infección. Así que en la mayoría de casos sí o sí va a haber fiebre, ¿ya? Así que esto es lo que le distingue de la colelitiasis. En una colelitiasis no hay fiebre, solo está el dolor que se autolimita, ¿ya? Aquí en la colecistitis sí hay fiebre y hay un signo de Murphy, que es este aquí, que lo he puesto con un lapicito así, porque tiene, ha sido preguntado en el examen, en el primer examen del ciclo pasado, ¿ya? Signo de Murphy positivo. ¿Qué quiere decir esto? Preguntaron por la definición. Es una interrupción de la inspiración durante la palpación profunda en un punto que se llama Murphy. ¿Cuál es el punto de Murphy? El punto de Murphy es la línea medio clavicular con la intersección del reborde costal, ¿ya? Y ustedes colocan sus dos dedos pulgares o el primer dedo de la mano y le piden al paciente que inspire. El paciente, mientras le vas hablando, le dice, señor, tome aire.
Y luego tú, ¿qué vas a hacer con tus dos deditos? Vas a presionar hacia arriba, ¿ya? Mientras el paciente esté inspirando, lo que va a hacer y se va a traducir en un cese espontáneo de la respiración. El paciente no va a terminar la inspiración de aire. ¿Por qué? Por el dolor que le vas a causar. Por eso lo ideal no es decirle, señor, le voy a provocar dolor. Lo que tienes que hacer es hablar con él para que sea espontáneo, ¿no? Y le provocas dolor y el paciente va a dejar de respirar, va a cortar la inspiración por el dolor. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos así, lo que estamos haciendo es presionando la pared de la vesícula. Ya, como está distendida, pues va a doler. ¿Ya? También puede haber sensibilidad en hipocondrio derecho o epigastrio. Cuando habla de sensibilidad, quiere decir que cuando tú al solo tocar el hipocondrio derecho, el paciente ya tiene dolor. ¿Ya? El signo de Murphy es clásico. Cuando lo vean en un texto, signo de Murphy, lo más probable es que te esté diciendo que es una colecistitis aguda. ¿Ya? Listo. Ahora, Miriam, ¿cuál es la imagen de elección para diagnosticar? Bueno, mejor dicho, ¿cómo se diagnostica la colecitis aguda? A través de la historia clínica y el examen físico. Si tienes un paciente que llega con dolor hipocondrio derecho, fiebre, Murphy positivo, pues obviamente ya tienes en la cabeza que es una colecitis aguda. Para confirmar el diagnóstico, porque la definición de colecitis aguda es la pared inflamada, necesitas un examen de imagen. Por eso, la imagen de elección sigue siendo la ecografía abdominal. Ahora, también tenemos algo que se llaman los criterios de Tokio. Los criterios de Tokio han sido preguntados. Me asombró que preguntaron el ciclo pasado a uno de los grupos de rotación, le preguntaron, ¿ya? Así que tengan cuidado. Los criterios de Tokio del 2018 para colecitis agudas son 3 grupos. Tenemos criterios A, criterios B y criterios C. Si los criterios A más B se cumplen, entonces estamos ante una sospecha. Pero si se cumplen los criterios A más B más C, tenemos el diagnóstico. ¿Cuáles son esos criterios? Los tenemos aquí abajo. Los criterios A quieren decir que son criterios locales. Es decir, por ejemplo, un criterio local sería el signo de Murphy. Si haces signo de Murphy y sale positivo, ya tienes un criterio local. ¿Qué más puede haber? Puede haber dolor en hipocondrio derecho o hipersensibilidad en hipocondrio derecho. Puede haber defensa, ya, o sea, le toca por encimita y el paciente ya está gritando de dolor. ¿Ya? Son criterios locales. Criterios sistémicos de inflamación. Obviamente aquí, como hay una inflamación y probablemente una infección, pues va a haber leucocitosis mayor a 10.000 leucocitos, fiebre mayor a 38 y puede haber PCR aumentado, mayor a 3 miligramos por decilitro. Ahora, cuando se suman, les dije, criterios A más criterio B, es decir, yo le tomo un hemograma y sale leucocitosis y el signo de Murphy positivo, entonces estoy ante una sospecha. A más B son sospechas. Pero si yo tengo A más B más C, quiere decir que ya tengo el diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios C? La imagen. Por eso es que le digo, no puedo terminar de diagnosticar o al menos confirmar el diagnóstico si no hago la ecografía abdominal para corroborar que mi vesícula está engrosada. ¿Cuáles son los criterios para decir que tengo una colecistitis aguda, al menos de manera ecográfica, la pared vesicular? Les dije que lo normal es hasta 3 milímetros, ¿no? Pero, ojo, eso es lo que he encontrado yo y lo que yo he buscado. Pero, como yo no tengo sus teorías, les advierto. En la pregunta vino, ¿cuál es el criterio de Tokio? ¿Cuánto debe medir la pared de la vesícula para hacer colecistitis aguda según los criterios de Tokio? Así que algo así era la pregunta. La cosa es que la respuesta era 5 milímetros. Por eso es que les he puesto esto. Cuando la pared de la vesícula sea 4 milímetros o más, estamos hablando de una colecistitis aguda, al menos de manera ecográfica, ¿ya? Que es lo que confirma al final el diagnóstico. La pared vesicular debe tener 3 milímetros. Si mide 4, 5, 6, estamos ante una colecistitis aguda. El tamaño de la vesícula, por eso es que al inicio les dije, chicas, tienen que saber el tamaño, la longitud. Si la vesícula mide hasta 8 centímetros, tener un tamaño de longitud mayor a 8, o sea 9, 10, 11, ya me habla de una inflamación de la vesícula. El diámetro, ¿se acuerdan que les dije que medía de 2.5 a 3.5? Bueno, entonces el criterio ecográfico es si el diámetro es mayor a 4 centímetros, es criterio.
¿ya? Al menos recuerden la pared de la vesícula, debe medir 3 milímetros. Si mide más de 3 milímetros, quiere decir 4, 5, 6, estamos ante una colecistitis aguda. Hay otros signos que podemos ver para poder saber si es una colecistitis aguda, sí, el signo de doble arco, doble halo o el signo de la doble pared. Esto es lo que vamos a ver acá. Esto es. Acá está la vesícula y la vesícula pareciera que tiene doble pared. Esto no es que la vesícula tenga doble pared, sino que una pared es la piedra, que es grandototota, y la otra es la vesícula. Cuando tenemos esto, lo más probable es obviamente que se ha obstruido el conducto cístico y hay una colecistitis aguda. Ya, listo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es dependiendo, el tratamiento inicial es médico. Es decir, hay que darle analgésicos y como hay infección, probablemente porque tiene fiebre, entonces le damos antibióticos. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Hacerle una Colelab. Ahora, la Colelab es opcional también. En una colecistitis aguda es opcional. Va a depender mucho de qué tipo de colecistitis aguda es. Por ejemplo, si es una colecistitis aguda alitiásica, la Colelab es de manera urgente. Si es enfisematosa, es urgente porque se da en inmunosuprimidos, ¿ya? De hecho, si la colecistitis aguda se haya complicado, por ejemplo, la vesícula se distendió tanto que al final se terminó perforando, me va a hacer una peritonitis. En ese caso, la cirugía es urgente. Si se perfora la vesícula, es urgente la operación, ¿ya? Pero por lo general es opcional. No siempre es, ¿tiene colecistitis? Ah, ok, lo vamos a operar. ¿Ya? No siempre. Es opcional. ¿Ya? Excepto con la alitiásica y la enfisematosa. Esas dos sí se operan de manera urgente. Y si el paciente está con los síntomas las primeras 6 a 12 horas, ¿ya? Durante las primeras 6 a 12 horas, entonces, mejor dicho, la operación urgente es hacerla entre las 6 a 12 primeras horas, ¿ya? O sea, en el mismo día. Eso quiere decir una Colelab urgente. Ahora, también se puede diferir la operación, es decir, para después de que pase el cuadro clínico, ¿no? Como lo tienes con antibióticos y analgésicos, en algún momento va a tener que dejar de seguir inflamada la vesícula y cuando haya pasado eso, es decir, aproximadamente un mes y medio, 6 semanas, puedes operar después de que haya pasado el cuadro de colecistitis aguda, ¿ya? Pero no siempre es que se opere de manera urgente. Eso quiere que quede aquí. Y hay una contraindicación para la Colelab, es decir, ¿cuál es esta contraindicación que es absoluta? O sea, tú no puedes ingresar a una cirugía, a una Colelab, a pacientes que tengan trastorno de la coagulación. Ejemplo, pacientes que tienen están chocados, ¿no? Los pacientes chocados generalmente tienen trastorno de la coagulación. Los pacientes que tienen, se me fue el nombre de esta patología en donde todos los factores de la coagulación se alteran, no me acuerdo. Ya, pero los pacientes que tengan trastorno de coagulación no entran a una Colelab. En ellos se hace otra cosa, se hace esto, se hace una colecistostomía. ¿Qué quiere decir? Colecistotomía, ostomía, quiere decir exteriorizar algo. Ostomía, ¿ya? Se los mencioné en la clase pasada. Ostomía quiere decir exteriorizar algo. Eso quiere decir que hay que drenar la vía biliar. Agarran de manera transcutánea, ingresan un catéter, ¿no? Un tubo de drenaje, mejor dicho, y llegan hasta la vesícula y drenan la vesícula. Y esa es la manera de forma paliativa, puedes hacer en pacientes que tienen trastorno de la coagulación, ¿no? Poder hacer en lugar de hacer una Colelab, hacer esto. ¿Y en quiénes más? En pacientes que tienen una colecistitis aguda severa, es decir, con un compromiso multiorgánico. En ellos no se hace Colelab porque nadie que está pues inestable, por así decirlo, con un compromiso multiorgánico te va a tolerar una cirugía que es larga, ¿no? Como la Colelab. Además que en la Colelab pues no puedes controlar tanto el sangrado como cuando es una cirugía abierta, tal vez. Ya.
Entonces acuérdense que la colecistectomía, porque la vamos a ver más adelante, es por vía percutánea, ya se hace con un catéter o una sonda. Listo. Ahora, en cuanto a las complicaciones de la colecistitis, acuérdense que son dos. No, son varias. La primera, ¿cuál es la complicación que te puede una colecistitis aguda? Puede llevarte a una colecistitis crónica. Pero como es crónica, es una complicación a largo plazo. Y luego de crónica pasar a un cáncer de vesícula. Porque ya les dije que la colecistitis crónica es un factor de riesgo para cáncer de vesícula. Puede hacerme un piocolecisto, quiere decir que se haga pus dentro de la vesícula, ¿no? Puede haber un hidrocolecisto, o sea que el mucocele o mucocele vesicular, que el moco se acumule y haga un mucocele vesicular, ¿no? Puede hacerme un absceso alrededor de la vesícula, pero también puede haber perforación de la vesícula, puede hacerme una peritonitis, puede hacerme una pancreatitis o una fístula. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es una fístula? Si yo les dije que una fístula es la comunicación que no debería haber entre dos órganos que inicialmente no estaban comunicados. Por ejemplo, la vesícula puede hacer una abertura, o sea, hacerse espacio, hacerse una salida hacia el duodeno, ¿ya? Y cuando sucede eso, va a hacer que el duodeno que tiene gas ingrese a la vesícula, a lo que le llamamos aerobilia o neumobilia, ¿ya? Neumobilia, ¿por qué? Porque hay gas dentro de la vía biliar, ¿yo? ¿No? Y aerobilia igual, porque hay aire dentro de la vía biliar. En la vía biliar no debería haber aire. Si hay aire es porque ingresó desde algún órgano que tiene aire. Ejemplo, el colon, el intestino delgado, ¿no? Que tiene aire por los gases. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Entonces, la fístula es colecisto duodenal. Listo, ahora vamos a ver. A ver. Ya. Ahora vamos a ver un poquito más de esta vesícula, de esta complicación. Algo solo para recordarles, chicas, es que eso lo vamos a ver la próxima semana, pero en una pancreatitis leve, cuando la pancreatitis no se opera, chicas, ¿ya? No se opera, eso es algo de arranque, la pancreatitis el tratamiento es médico en cualquier pancreatitis. Pero como les estaba comentando, la principal causa de pancreatitis es la presencia de cálculos en la vesícula, ¿ya? Es la principal causa de pancreatitis. Entonces, cuando llega un paciente con pancreatitis leve, porque tiene cálculos en la vesícula, ¿qué se hace? Se puede hacer dice, y tiene indicación de hacerle una colecistectomía, es decir, cuando ya se sabe que hay que retirar la vesícula, entonces, ¿qué pasa? Que la colecistectomía se debe hacer durante la hospitalización. Es decir, tú no puedes decir, ya tiene pancreatitis leve, vaya a su casa, recupere y luego viene para operarlo. No. Lo ideal es que si hay una pancreatitis leve y ya tiene una indicación de que hay que quitarle la vesícula, hay que retirar durante la hospitalización la vesícula. ¿Ya? No se difiere. No es que después de 6 semanas, no, en ese momento. Y lo otro es que cuando encontramos un colédoco dilatado, ya, acá les he puesto, durante una colecistectomía, o sea, cuando estás retirando la vesícula, pero encuentras el colédoco dilatado, la indicación es colocar un DREN T, se le llama DREN T tipo Kerr. Esto se hace porque este DREN tipo Kerr, DREN T, así ven, acá está la T, acá está la T, está como echadita, ¿no? Ya, se pone la vía biliar porque generalmente para lo que sirve es para que el flujo sea direccionado, ¿no? Y no haya éstasis que favorezca la formación de cálculos. En este caso, cuando se está haciendo una colecistectomía convencional y encuentras por A o B el colédoco dilatado, eso quiere decir que probablemente hay algún cálculo en el colédoco. O, sí, entonces se pone el tipo Kerr para, pues, que no se formen más cálculos, ¿ya? Nada más. Son cositas que vi que me mostraron en la academia y que hay que tener en cuenta. Listo. Les hablaba de la neumobilia, ¿se acuerdan? Aquí está el claro ejemplo. Cuando la vesícula biliar hace fístula hacia el duodeno, estábamos hablando de una fístula colecistoduodenal, ¿verdad? Les dije.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que el duodeno le va a llevar aire a la vesícula, y no solo a la vesícula, sino a todo el árbol biliar. Es decir, va a haber aire en el colédoco, va a haber aire en los conductos intrahepáticos, inclusive, ¿no? El cálculo va a irse al duodeno. Acá está el cálculo, lo vemos. Y este cálculo puede viajar por todo el duodeno, ¿no? Y estancarse en... se me fue cómo se llama el... la comunicación esta última. Bueno, Válvula ileocecal. esa, sí. La válvula ileocecal. Muchas gracias. Esa, la válvula ileocecal, que tiene un nombre, hay un... se me fue... ya, pero aquí. Entonces, esta es una verdadera válvula. O sea, de aquí que vaya a pasar la piedra, imposible. Entonces, dependiendo del tamaño de la piedra, ¿no? Pero generalmente no pasa. O mejor dicho, puede ser que no pase. Dependiendo del tamaño de la piedra. Porque la piedra en el camino se puede desintegrar. Pero si no se desintegra y llega grandototota, entonces se puede estampar aquí en la válvula ileocecal, ¿ya? Ahora vamos a ver. Listo. Como les estaba comentando, si es que hay una comunicación entre, se hace una fístula entre la vesícula y el duodeno, ¿qué va a pasar? Todo el árbol biliar va a tener aire. ¿Ya? A eso se le llama, cuando hay aire en el árbol biliar, acuérdense, se llama aerobilia o neumobilia. Solo la presencia de aire en el árbol biliar, aerobilia o neumobilia. ¿Eso qué me quiere decir? Que algún órgano le está pasando aire. Entonces, cuando ustedes vean el caso clínico, aire en vesícula y vías biliares, se perforó hacia algún lado, hacia algún órgano que tiene aire. Puede ser hacia el colon, puede ser hacia el intestino delgado. ¿Ya? Esas son las dos posibilidades que veo ahorita. Listo. Entonces, aerobilia o neumobilia. Acuérdense. Ya vamos, si lo quisiéramos poner, pues, más estrictas. A ver. Ya. Aquí, acuérdense. Aerobilia. Acá está mal escrito. Neumobilia o aerobilia, los dos, ¿ya? Es de frente, ustedes piensen que hay un órgano que le está pasando aire a la vesícula. O sea que ha habido una fístula hacia un órgano que tiene aire, colon o intestino delgado, fin. Pero como les comento, esta piedrita puede viajar y terminar en la válvula ileocecal, ¿ya? ¿Qué va a pasar si termina en la válvula ileocecal? ¿Ustedes creen que las heces que van a seguir formándose van a poder pasar hacia el ciego? No, ¿verdad? No va a poder. Lo que va a generar obstrucción. Cuando las heces no puedan pasar, van a comenzar a apilarse las heces, apilarse, hasta generar que no pueda expulsar. El paciente va a tener obstrucción intestinal con distensión abdominal, no va a hacer heces, no va a ir al baño, va a haber dolor porque los ruidos gastrointestinales van a estar inicialmente en lucha, ¿no? Van a ser ruidos hidroaéreos metálicos que van a tratar de expulsar las heces, pero no van a poder porque hay una piedra. Entonces les estoy describiendo toda la clínica de una clásica obstrucción intestinal. Cuando ustedes vean en el caso clínico, y no lo puedo olvidar, acá ponle una estrellita, cuando ustedes vean en el caso clínico que les mencionan neumobilia y aerobilia, y a su vez les dan clínica de obstrucción intestinal, como en el pretest que les he puesto, es decir, no sé, te dice, se le hizo una radiografía, porque hecho sea de paso, ¿cuál es la imagen de elección para una obstrucción intestinal? Cuando tienes clínica de obstrucción intestinal, es la radiografía de, de abdomen en bipedestación, ¿ya? Así tiene que ser el paciente parado y se hace una radiografía, ¿no? Abdominal. Entonces, cuando ustedes vean que les redacta el caso clínico cosas de obstrucción intestinal y les menciona que hay aire en, en la vía biliar, entonces cuando tengan estas dos juntas, a eso se le llama iliobiliar, ¿ya? Y no sé, pero yo vi que en su malla, en su teoría, o sea, en el cronograma, iliobiliar lo habían puesto con el divertículo de Meckel, ¿ya?
Y a mí no me enseñaron ni divertículo de Meckel ni hilio biliar así. O sea, me lo enseñaron aquí. No sé si ya les hicieron preguntas de eso, pero no creo. De hilio biliar, acuérdense, obstrucción intestinal más cuando hay neumobilia o aerobilia. ¿Ya? Listo. Acuérdense. Luego tenemos algo que se llama el síndrome de Mirici, que no lo pueden olvidar también. Un síndrome de Mirici quiere decir que ¿por qué es importante el síndrome de Mirici? Antes de decirle. Yo les estaba diciendo, chicas, que eh, cuando hay una colecistitis o una colelitiasis, en ninguno de los dos debería haber ictericia. Ya, ojo, no debe haber ictericia. ¿Por qué? Porque si bien hay un cálculo que se ha estampado en el cuello, ¿no? En el cuello, acá por ejemplo, en el cuello de la vesícula, la bilis sigue circulando con tranquilidad, ¿no? Por el hígado, ¿no? El hígado está secretando bilis y sigue saliendo. Entonces, no debería haber ictericia, porque la ictericia sucede cuando la bilis no puede transcurrir y ¿qué va a pasar? Se va a acumular en las vías biliares, ¿no? Y va a ser tanta que al final se va a comenzar a depositar en la piel, en las mucosas de la piel. Entonces, no debería, acuérdense, cuando es colelitiasis o colecistitis no debería haber ictericia. Pero hay una situación en la que sí puede haber en una colecistitis ictericia. A eso se le denomina el síndrome de Mirici, ¿ya? Por eso es importante que lo sepan. El síndrome de Mirici es una compresión extraluminal de la vía biliar. Es decir, esta es la vía biliar y aquí está el cálculo. Ya, se están dando cuenta que al menos en esta imagen el cálculo que está impactado en el cuello es tan grande que está empujando el colédoco. O sea, lo está presionando, lo que me va a hacer que la vía biliar principal, que es el colédoco, está acá, pierda el grosor o el diámetro que tiene y esté comprimido. Por ello es que la bilis se va a estancar. Aquí sí. Ahora, por definición, acá estamos viendo que el cálculo está en el cuellito, ¿no? No se ve el conducto cístico. Pero en realidad se acuerdan del bacinete, que yo les hablé arriba. ¿Cuál es el bacinete? A ver, lo voy a poner esa imagen. Esto. Por definición, el síndrome Mirici es cuando el cálculo que está aquí no está en el cuello, no está en el cuello, sino está aquí, y supongamos que esto está más junto a algo. Acá está separado, ¿no? Pero el colédoco debe estar más junto. Entonces, el cálculo que está acá, a ver, vamos a marcar acá, el cálculo que está aquí, pues va a ser tan grande, supongamos, que va a comprimir el colédoco. Y lo que va a terminar haciendo es hacer una obstrucción. Pero ojo, esto sigue siendo una colecistitis, porque el cálculo está aquí, ¿no? Está en el bacinete y es tan grande que obstruye, pero a su vez también obstruye por el costado, ¿no? Eso es el síndrome de Mirici, ¿ya? Entonces el síndrome de Mirici, cuando hay un síndrome de Mirici, hay ictericia, porque se va a acumular la bilis, ¿ya? Ahora, no sé si les han puesto, he visto preguntas muy antiguas de la clasificación del síndrome de Mirici. A mí no me preguntaron, pero ténganlo igual en cuenta, exámenes nacionales sí lo preguntan, ¿ya? Hay 5 tipos de síndrome de Mirici. Bueno, no son 5 grados en realidad, ¿ya? El grado 1 es lo que yo les había comentado. Es la compresión, dice, extrínseca de la vía biliar por un cálculo que se impacta en la bolsa de Hartmann o en el conducto cístico, como les estaba comentando. O se impacta en la bolsa de Hartmann o en bacinete también, es un otro nombre, o el conducto cístico. ¿Ya? Esa es la primera. Aquí está, tipo 1, esto es la vía biliar, se supone. Es un corte transversal en la vía biliar. ¿Ya? Listo. En la 2, 3, 4 y 5, en todas hay fístula. Es cuando ya se fistuliza hacia el intestino delgado, ¿ya? Eh, diré, hacia la vía biliar, ¿ya? Entonces recuerden, el tipo 1 es solo la compresión. Tipo 2, 3, 4 y 5 son fístulas. Fístula, la primera fístula es la tipo 2, 3 y 4 del tipo 2, 3, 4 y 5, de estos, de a partir del 2 al 5 son fístulas, pero el 2, 3 y 4, el grado 2, 3 y 4 son fístulas colecistobiliares. ¿Qué quiere decir?
que la fístula se va a hacer una fístula, pero hacia la vía biliar. Ya no es solo una compresión, sino que está abriéndose hacia la vía biliar, ¿ya? Entonces, el tipo 2 es cuando la fístula solo compromete, como vemos acá, 1/3 de toda la circunferencia de la vía biliar, ¿ya? 1/3. En el grado 3 es 2/3 de la vía biliar. O sea, la fístula colecisto biliar es 2/3. Y el grado 4 es cuando ya se fistulizó todo. O sea, agarró toda la circunferencia de la vía biliar. ¿Y por qué les dije que el tipo 5, o sea, estas tres de acá, que les estoy mencionando, el tipo 2, 3 y 4, son fístulas colecistobiliares? Pero el tipo 5 es cuando ya justo se abre hacia el duodeno. Es decir, cuando ya hace una neumobilia, ¿ya? O aerobilia. Ahora, acá para ser más específico, el tipo 5 es cualquiera de los tipos anteriores, es decir, puede haber compresión de la vía biliar, puede haber agarrado 1/3, ha hecho fístula 1/3 de la vía biliar, 2/3 o toda la vía biliar, pero sí o sí hay esto, una comunicación entre la vesícula y el duodeno, ¿ya? Hay una fístula colecisto entérica, colecisto duodenal. Cualquiera, esa es la tipo 5. Listo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Alguna que no haya quedado claro? Ya, continuamos, ¿ya? Colecistitis crónica. Básicamente, chicas, la colecistitis crónica es una enfermedad, obviamente, que ya tiene cambios que son crónicos. Nada más. Dos cambios que tienen que haber en la vesícula para saber si es una colecistitis crónica por definición. Primero, la vesícula en porcelana. ¿Se acuerdan de radiografía por imágenes? A mí me impactó cuando vi la vesícula literal como un collarcito, ¿no? En porcelana. Es decir, cuando toda la pared de la vesícula esté calcificada, ¿ya? Ese es un claro signo de que eso es un cambio crónico. Luego tenemos la vesícula esclerotrófica, es aquella que es en donde la vesícula está pequeñita. Y como les dije, ojo, un factor de riesgo para cáncer de vesícula es la colecitis crónica. Ahora, el diagnóstico es a través de la historia clínica, pero esencialmente por una imagen, que es la ecografía, ¿no? También se puede hacer con una ecografía. Mira, Miriam, pero en una ecografía yo no voy a ver, obviamente, no voy a ver si hay vesícula en porcelana, eso se puede ver en una tomografía, ¿no? Pero lo que sí puedes ver es el tamaño. Entonces, si te estoy diciendo que en una vesícula crónica, en una colecitis crónica, la vesícula está más pequeña, las dimensiones que tiene la vesícula deben ser pequeñas también, ¿no? Entonces debe ser, si medía 8 centímetros, ahora mide 5 centímetros de longitud, si medía hasta 4 centímetros de diámetro, pues ahora mide 2, está chiquitita, ¿ya? Y acá les pongo, en una colecitis crónica tú vas a ver cálculos en la vesícula, pero no vas a ver signos agudos. Por ejemplo, no va a estar inflamado las paredes, la vesícula va a estar pequeñita. Ya no debe haber nada, no puede haber distensión de la vesícula biliar. Hay un signo de Murphy ecográfico, es decir, cuando está el doctor, el radiólogo pasando el ecógrafo por el hipocondrio derecho, lo que hace, señor, tome aire, y con el ecógrafo pues presiona sobre el hipocondrio derecho en el punto de Murphy, y si duele, pues es signo de Murphy ecográfico. Entonces no debería haber dolor, porque no es algo agudo, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cuál es la patogénesis? ¿Por qué se produce una colecistitis crónica? Puede ser de manera secundaria, porque previamente ha habido muchos episodios de colecistitis aguda, o puede haber una colecistitis crónica primaria, es decir, cuando no hay antecedente de colecistitis aguda, pero tiene vesícula con cambios crónicos. Ahora, si ya quieres ser más explícito, pues puedes tener una vesícula, como vemos acá, que es normal aquí, y aquí está
en su pared está vesícula en porcelana, calcificada, así es como se le llama, vesícula en porcelana. ¿Cuál es la clínica? Tal cual una colelitiasis, también. Es un dolor en un hipocondrio derecho que es recurrente, postprandial, y ese es el síntoma principal de una colecitis crónica. El dolor es recurrente, postprandial, ¿ya? Generalmente los pacientes se quejan de vómitos, también náuseas, pero también se quejan generalmente de intolerancia a los alimentos grasos. Ellos comen y ya comienzan con el dolor, les cae mal la comida, tienen flatulencias, tienen eructos, pirosis, meteorismo, entonces tienen gases, ¿no? Estos pacientes ya tienen algo más crónico, ¿no? La idea es, con una, básico, con una ecografía, ve si hay cálculos, si el paciente no tiene signos inflamatorios agudos, entonces lo más probable es que sea una colecistitis crónica. Lo último, lo que vamos a ver es el síndrome ictérico obstructivo. Cuando hablamos de síndrome ictérico obstructivo, podemos hablar de la patología biliar, ¿ya? Porque obviamente la ictericia viene pues del depósito de bilis, ¿no? En las mucosas, y esto se debe porque hay algo que está obstruyendo, ¿ya? Eh, Esa es una razón, pero también puede haber otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hemólisis constantes, en el caso de las anemias hemolíticas, etc. Entonces, hay que diferenciar bien. Cuando me refiero a síndrome ictérico obstructivo, me estoy refiriendo a que la ictericia viene por un aumento de las bilirrubinas eh, directas, ¿no? A predominio directo. Esto quiere decir porque son bilirrubinas que ya pasaron por la conjugación de la bilirrubina en el hígado y que lo que está sucediendo es que no se pueden digerir y están aumentadas en sangre porque no pueden pasar por la vía biliar, porque está obstruida la vía biliar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes pongan en su caso, en su historia clínica, síndrome ictérico obstructivo, se están refiriendo, obviamente, a que su sospecha diagnóstica es que tiene ictericia porque hay algo que está obstruyendo, pero ¿qué tipo de bilirrubina? La bilirrubina de tipo directa, ¿ya? A predominio directo. Listo. Entonces, vamos a ver la patología biliar. Aquí vamos a ver dos casos, pero no dejen, ojo, no dejen de revisar la otra parte, porque obstrucción te puede dar hasta los gusanos. Un cáncer periampular también te puede dar obstrucción biliar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de síndrome, por eso es que les quería decir, cuando ustedes hablen de síndrome, un síndrome eh, nos ayuda mucho para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Porque un síndrome, ¿qué quiere decir? Un conjunto de signos y síntomas que es común a muchas patologías. En este caso, puede ser un cáncer que está obstruyendo y me está provocando bilirrubinas altas, puede ser una coledocolitiasis, puede ser una colangitis, puede ser una infección por parásitos, puede ser una neoplasia periampular, puede ser una neoplasia de la vía biliar. Entonces, ¿se dan cuenta? El síndrome ictérico obstructivo quiere decir conjunto de signos y síntomas que son comunes a muchas patologías. La idea es que lleguen a ser sus síndromes para que luego puedan ir descartando, al menos clínicamente, ¿no? O sea, en la clínica utilizamos eso, descartar las otras causas. Sí, entonces les digo esto porque hoy vamos a ver dos patologías que me pueden dar síndrome ictérico, pero ustedes tienen que revisar lo que dan su teoría. A mí, en mi ciclo, no me dieron tumores periampulares, nada. Parásitos tampoco, nada, nada. Entonces su trabajo es chequear eso, ¿ya? Listo, entonces tenemos dos, al menos en lo que respecta a los cálculos. Hoy vamos a ver el tema de los cálculos. Bien, entonces, ¿dónde puedo tener síndrome ictérico obstructivo? En una coledocolitiasis. Una coledocolitiasis, también llamada litiasis coledociana, quiere decir que hay litiasis en el colédoco. Esa es por definición, su definición, ¿no? Presencia de cálculos en colédoco. Ahora, yo les hablaba al inicio de la clase que la vesícula también que la vesícula forma cálculos, pero el colédoco también forma cálculos. Y les mencioné que esencialmente los cálculos que se forman primariamente en el colédoco son los de bilirrubinato de calcio, quiere decir que son los pigmentados, ya sean los negros o los marrones, los dos. Generalmente, primariamente se forman en el colédoco, pero en el colédoco también pueden llegar
de otros lugares cálculos, por ejemplo, de la vesícula, que es el lugar más frecuente de donde llegan los cálculos al colédoco, ¿ya? Las vesículas. Listo. Y también tenemos, y acá les he puesto un clipcito porque es pregunta de examen, cálculos residuales. ¿Qué quiere decir cálculos residuales? Los cálculos residuales son cálculos que quedan después de una cirugía por colecistectomía. Es decir, retiran la vesícula, pero ups, un calculillo se quedó por ahí y pasó a la vesícula biliar y no te diste cuenta. ¿En quiénes vas a sospechar de que hay una un cálculo residual? Así se le llama, cálculo residual. En aquellos pacientes que se hayan operado, tengan el antecedente de colela. O sea, si en el caso clínico te dice, paciente se operó hace un año de vesícula biliar, de la vesícula biliar, se fue sometido a una colecistectomía y hoy regresa porque tiene dolor en hipocondrio derecho y tiene ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces tú tienes que sospechar, obviamente, tienes que sospechar un cálculo residual en aquel paciente que se ha operado de la vesícula, ¿ya? Que es un cálculo que se quedó, pues. Entonces hay que sospecharlo en paciente que tenga antecedente y la COLELAP debe haber sido en menos de 2 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que se forme un cálculo nuevo, por lo general tiende a pasar más de 2 años, o sea, no se forma tan rápido y no da clínica tan rápido. Lo sospechoso, o sea, lo más lógico es que un cálculo que ya estaba formado se quedó en la vía biliar o se cayó a la vía biliar y ya está haciendo clínica, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Pregunta examen. Ahora, causas de coledocolitiasis. Yo les digo, ¿no? Que cualquier otra cosa, o sea, la coledocolitiasis como tal, es la presencia de cálculos en la vesícula, no, en la colédoco. Y eso me puede dar ictericia. Pero hay otras causas que me puede dar cólico e ictericia, porque esa es la clínica de una coledocolitiasis, ¿no? Me da cólico porque es una visera hueca, no es un tubo básicamente, y la ictericia porque hay obstrucción. Entonces, cólico e ictericia. ¿Qué otras causas me pueden dar eso? Los parásitos, las neoplasias de vía biliares, los tumores de periampulari, el tumor de Klaskin, acuérdense, las anomalías congénitas de la vía biliar, eso lo tienen que revisar, ¿ya? No es muy difícil, listo. Ahora, clínica de la coledocolitiasis, dolor tipo cólico, hipocondrio derecho e ictericia, no se olviden, a diferencia de la colecistitis, aquí hay dolor también, pero hay ictericia. En la colecistitis hay fiebre, ¿ya? Pero no hay ictericia, excepto estamos hablando de un síndrome de Mirici, ¿ya? Leer bien los casos clínicos. ¿Cuál es el laboratorio? Básicamente, chicas, pues demostrar que el tipo de bilirrubinas que yo estoy pensando es el que está aumentado. Si estoy pensando que la obstrucción, mejor dicho, que la ictericia es de origen obstructivo, quiere decir que va a ser a predominio de bilirrubinas directa, no indirecta, sino directa, ¿ya? Entonces, las bilirrubinas totales van a estar aumentadas a predominio directo. ¿Cuánto van a estar las bilirrubinas? Mayor a 4 milímetros por decilitro, ¿ya? Eso esencialmente. Ustedes piden un perfil hepático, ¿no? Enzimas hepáticas, y van a ver bilirrubinas aumentadas a predominio directo, mayor a 4 milímetros por decilitro, miligramos por decilitro. También puede aumentarse ligeramente la fosfatasa alcalina, el gamma glutamitransferasa, el GGT, el TGO y el TGP y las lipasas. Pero, ojo, ya vamos a ver la clase que viene, las lipasas aquí no están tan aumentadas como en una pancreatitis, ¿ya? Lo vamos a ver en la próxima clase. Ya. La imagen sigue siendo la ecografía. Pero, ojo, la ecografía no es la imagen de elección, es la imagen inicial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos ver? Se supone que si hay una piedra en el colédoco, ¿no? Aquí, lo que yo quiero ver es si el colédoco inicialmente está dilatado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es lo que normalmente mide el colédoco en diámetro? Generalmente 7 milímetros. De hecho, a ver, en la primera diapositiva no se los comenté por cuestiones de tiempo, pero
Estuve buscando la bibliografía y realmente el tamaño y longitud del colédoco están sujetos a gran controversia. Miren, he puesto toda la bibliografía que encontré, ¿no? La longitud 100 milímetros, y de hecho el colédoco tiene porciones y cada porción de la vía biliar tiene diámetros. Entonces, en consenso, yo le he colocado hasta 7 milímetros, ¿ya? A ver, es 7 milímetros, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque obviamente cuando les vayan a tomar un examen, le pueden poner colédoco de tal tamaño, ¿ya? Y si el colédoco está, por ejemplo, tienes clínica de ictericia y dolor en hipocondrio derecho y tienes un colédoco de 13 milímetros, tu lógica te dice, paciente tiene ictericia, está obstruido, las bilirrubinas están a predominio directo y el colédoco está dilatado, entonces lo más lógico es que haya una piedra impactada en el colédoco, por eso el colédoco está dilatado, las bilirrubinas están aumentadas, por eso hay ictericia y por eso está doliendo. Fin, ¿se dan cuenta? Pero la ecografía es una imagen de estudio inicial. La de elección es la colangiografía. ¿Qué es la colangiografía? Es ver la vía biliar, esencialmente verla y ver el cálculo. Entonces, hay tres formas de hacer una colangiografía, es la vista de la vía biliar. La primera y la que más se hace es la CEPRE, la colangiopancreato retrógrada endoscópico, ¿no? La CEPRE, ¿ya? A través de una CEPRE tú puedes entrar a la vía biliar. Y ya. ¿Cómo haces con la CEPRE? Entras por la vía oral, llegas hasta la ampolla de Vater, segunda porción de duodeno, ingresas con la cámara, haces una esfinterotomía, se retira el esfínter de Oddi, e ingresas al colédoco. Ingresas, observas la piedra, tomas foto, como está aquí. ¿Ya? Listo. Este es el estudio de elección. Con eso ya tienes el diagnóstico definitivo. Ahora, es la complicación. ¿Cuál es la complicación más frecuente post-CEPRE? Que también le pueden preguntar, aunque eso me preguntaron en gastro. La complicación más frecuente de una CEPRE es la pancreatitis. ¿Ya? Pancreatitis. Listo. Eso vamos a ver en pancreatitis también. Ahora, hay otra manera de hacer una visión no tan invasiva como la CEPRE para la vía biliar. Sí, la colangiografía por resonancia magnética. De hecho, cuando yo estaba en gastro, lo que hacen es la colangiografía por resonancia magnética. Y ya después, cuando están bien seguros que hay una piedra en la vía biliar, entran con CEPRE, porque la CEPRE no solo es diagnóstica y terapéutica. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Y hay otra forma de hacer una vista de la vía biliar, es a través de con la geografía intraoperatoria, ¿no? Entrar con una cirugía y retirar, y tomar fotos y todo. Pero el tratamiento de elección es la extracción del cálculo, ¿no? O sea, cuando tienes una coledocolitiasis, tienes que extraer el cálculo. ¿Cómo lo extraes? Por vía endoscópica. Entonces, eso no es chamba del cirujano, es chamba del gastroenterólogo. Básicamente, como les digo, ingresan con el endoscopio hasta el esfínter de Oddi, hacen una esfinterotomía. Ojo, tienen que retirar el esfínter de Oddi. Y por ahí tengo un video bien bonito, que estoy en una cirugía donde se ve cómo retiran el esfínter de Oddi e ingresan a la vía biliar, que no es nada fácil, por cierto, y retiran el cálculo. ¿Ya? Eso es una CEPRE más esfinterotomía por vía endoscópica. El tratamiento de elección. Ahora, si tuvieran que elegir un estudio de elección para, ¿no? para diagnosticar una coledocolitiasis, lo más rentable creo que es la CEPRE, ¿no? Diagnosticas y haces tratamiento en el mismo momento. Pero la imagen inicial, porque te le pueden preguntar, ¿cuál es el estudio inicial para una coledocolitiasis? Es la ecografía. Ojo, no es lo mismo que cuál es la imagen de elección, que es la CEPRE, ¿ya? Mejor dicho, la colangiografía por CEPRE. Listo. También le pueden preguntar cuál es la complicación más frecuente de una coledocolitiasis. Es la colangitis, que ahora vamos a ver al costado. ¿Ya? Listo. Nada.
La colangitis es, ahora vamos a ver qué es, pero ¿cuál es la complicación más frecuente? Una coledocolitis y la colangitis. ¿Puede haber otras complicaciones como una pancreatitis? Claro que sí. ¿Puede haber una hemorragia? Puede haber perforación de la vía biliar también. ¿Ya? Listo. ¿Qué es la colangitis? La colangitis como tal es la infección, mejor dicho, un proceso inflamatorio en la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Puede ser en cualquier parte de la vía biliar. Pero generalmente esta infección, este proceso inflamatorio se debe a una obstrucción. ¿Ya? Generalmente por un cálculo, pero si no es un cálculo, puede haber otra causa de obstrucción. Por ejemplo, un tumor periampular, que son causas malignas, otras causas benignas, como por ejemplo un quiste de colédoco, que en el colédoco hay un quiste, que haya parásitos en el colédoco, que haya una estenosis de la vía biliar también. Pero la causa esencial de una colangitis aguda es la coledocolitis. Es decir, cuando la obstrucción es por un cálculo, esa es la causa principal de que se infecte o haya un proceso de inflamación en la vía biliar. Cuando hablo de un proceso inflamatorio, hablo de un proceso que se genera pus, ¿ya? O sea, hay prácticamente una infección, un proceso inflamatorio en la vía biliar. Entonces, si estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿qué va a pasar? Que va a desarrollar fiebre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una coledocolitiasis y una colangitis? En los dos hay ictericia, en los dos hay dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, pero en la colangitis hay fiebre. Entonces, si ustedes ven esto, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, criada de Charcot. Clásica pregunta, ¿por qué es colangitis aguda? ¿Bien? Ahora, también existe lo que es la pentada de Reynolds, que es cuando se agregan dos cositas más: depresión del sistema nervioso central y el shock séptico. Esto quiere decir cuando ya es una colangitis aguda severa, el paciente está muy mal, lo más probable es que fallezca, ¿ya? Pentada de Reynolds. Listo. Ahora, no me maten, pero en colangitis aguda también hay criterios de Tokio. Criterios de Tokio diagnósticos y criterios diagnósticos de severidad incluso, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, pero muy rápidamente porque no es muy preguntado, pero sí les da una idea clara de saber cómo diagnosticarlo y cómo hacer, pues cómo ver qué tan severa es la colangitis. Si les estoy diciendo que en la vía biliar, a ver, a ver, les estaba diciendo, ay, ¿sigo compartiendo pantalla o ya no? Ay, sí, ¿no? Ahora sí. Gracias. Ya, si les estaba diciendo, chicas, que en la coledocolitiasis el tratamiento es esencialmente, si hay un cálculo en colédoco, hay que retirarlo. Lo retiro a través de una CEPRE. En una colangitis, que les estoy diciendo que hay una infección, una inflamación, lo más que se debe generalmente a un cálculo que está en la vía biliar, ¿qué vamos a hacer? Se va a generar pus. Entonces lo que hay que hacer esencialmente es drenar la vía biliar. Entonces acuérdense, así como a manera de, ¿no? Coledocolitiasis, extracción del cálculo. Tratamiento, extracción del cálculo. Colangitis, drenaje de la vía biliar. No es extracción del cálculo, es drenar la vía biliar. Sí o sí, porque la vía biliar está que se llena de secreción, de pus, que en cualquier momento puede perforarse. Y además, mientras no drenas la vía biliar, la infección va a ser intensa. Obviamente tienen que estar bajo antibióticos, pero hay que drenar la vía biliar, ¿ya? Entonces, el tratamiento, como está acá, es drenaje de la vía biliar. Y hay mecanismos, hay un montón de formas de drenar la vía biliar, no las quiero marear. No sé cómo le habrán dicho en su teoría, pero hay dos formas: de manera endoscópica o de manera quirúrgica, ¿ya? De manera endoscópica, es decir, por ejemplo, a través de una CEPRE, ¿ya? A través de la CEPRE ingresan y drenan, ¿no? Colocan un tubo de drenaje y va saliendo todo hacia el duodeno. Una derivación se llama. Colocan no sé, como un tubito que une el duodeno con, claro, cortan el esfínter también y generan, ¿no? Que la vesícula, la vía biliar se libera al duodeno, todo. Y ya, pues si se va al duodeno, se va a ir por toda y los intestinos y va a llegar a convertirse en heces. Luego tenemos la parte quirúrgica,
que es cuando se hace una colecistostomía. ¿Se acuerdan que yo le dije que era una colecistostomía? Era cuando tratábamos de drenar la vesícula. Acuérdense que la vía biliar está conectada. Entonces, si hay un, por ejemplo, si hay acá, por ejemplo, hay un cálculo aquí, ¿no? Toda la bilis se va a acumular y la bilis también se va a acumular en la vesícula. Entonces va a ser como un flujo en retrógrado, básicamente, ¿no? Y al final la vesícula también puede verse afectada. Entonces se libera todo. ¿Cómo podemos liberar? A la vesícula le hacemos una colecistostomía a través de una cirugía percutánea, ¿no? Y se comienza a drenar. ¿Qué más se hace? Se explora la vía biliar, ¿ya? Cuando habla de exploración de vía biliar, quiere decir que van a cortar la vía biliar, ¿ya? Eh, por eso es quirúrgica. Entonces, algo que le quiero dejar claro, chicas, es que cada vez que la vía biliar, siempre, generalmente, se deja un dren tipo Kerr. Se llama dren T tipo Kerr. Acá está, miren. ¿Ya? Ese es el dren T tipo Kerr. Acá les estoy dejando. Es un tubo blando que tiene forma de T, es utilizado en cirugía biliar. Los dos extremos cortos de la T se insertan en el colédoco y en el conducto hepático. O sea, esta parte de aquí va en el colédoco. ¿Ya? Y la parte más larga se saca por contrabertura a través de la pared abdominal. ¿Esto con qué finalidad se pone? Para asegurar que el paso de la bilis por el colédoco, evitando que se produzca un incremento de la presión en las vías biliares. ¿Ya? Eso generalmente puede pasar después como una complicación postoperatoria. Por eso es cada vez que se ingresa a la vía biliar, siempre se deja un dren tipo Kerr. ¿Ya? Lo ideal es que toda secreción que atraviese el tubo se vaya directo al duodeno. ¿Ya? Listo, entonces ya estoy dejando ahí porque ha sido pregunta. ¿Cómo se llama el tren que se le deja a toda operación o algo así? Y los chicos que estuvieron en asesorías lo marcaron, tren T tipo Kerr, ¿ya? Entonces básicamente tenemos dos formas de liberar la vía biliar. A través de una CEPRE o a través de manera quirúrgica, drenando la vesícula, drenando la vía biliar, dejando un dren tipo Kerr. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando hablamos de abscesos hepáticos, ¿cuál es la complicación más frecuente de una colangitis? Que se formen unos abscesos hepáticos. Porque es obvio, ¿no? Si tengo acá pus que está yendo, que se está estancando, bueno, la bilis se está estancando, se está contaminando, al final todo va a ir en retrógrado, o sea, va a llegar hasta el hígado y ahí va a formar abscesos. Es la principal. Ahora, bien, acá les dejan. La vía biliar puede ser drenada mediante varias formas, por vía endoscópica, a través de la CEPRE, como les estaba comentando, de esta manera. Ajá, aquí está, miren. Allá, yo les dije que eran como un tubito, se llama stent, ya, acuérdense, stent. Por CEPRE lo que hacen es colocar un stent, se me había olvidado. Esto se acuerdan que en el corazón también cuando hay un ateroma obstruyendo alguna arteria coronaria, le colocan un stent, ¿no? Para abrir, ¿no? Lo mismo acá, colocan el stent, y esto también lo hace, miren, acá ese caso le he puesto que es un tumor, ¿no? Porque no encontré un cálculo. Pero por eso la idea es que sepan que un síndrome obstructivo ictérico puede también ser provocado por un tumor. Este caso es un tumor de la vía periampular. Periampular. No es esencialmente la vía, sino es alrededor, ¿no? Y está presionando la vía biliar. Entonces colocan un stent, lo inflan y ayudan a que se drene la vía biliar hacia el duodeno. ¿Ya? El pasaje. Es una manera de drenar la vía biliar. La otra de forma percutánea. Se llama drenaje biliar percutáneo transhepático, es decir, de manera percutánea, pues se ingresa para drenar la vía biliar. Y la otra forma es por vía quirúrgica. Eso quiere decir abrir la vía biliar y dejar el dren tipo Kerr. Les había comentado que los criterios de Tokio tenemos para colangitis aguda también, ¿ya? Tanto diagnóstico como de severidad.
Esencialmente los diagnósticos son muy parecidos a los de colecitis aguda. Aquí la diferencia es que no hay signos locales y signos sistémicos, sino de frente hay inflamación sistémica y signos de colestasis. Básicamente es fiebre aquí arriba, signos sistémicos, fiebre abajo, colestasis, bilirrubina a predominio directo e imágenes, colédoco dilatado en una ecografía. Y con esto tienes el diagnóstico. ¿Ya? Ese es lo mismo, muy parecido a la colecitis aguda, solo que básicamente inflamación sistémica obviamente tiene que haber fiebre, porque una colangitis sin fiebre no es colangitis. Puede haber PCR, leucocitos todo elevados, pero esencialmente está la fiebre. En la colestasis lo que tenemos que ver es la ictericia, ¿no? La mayoría de los pacientes lo tiene. Tenemos que ver las pruebas de función hepática que estén alterados. Esencialmente la bilirrubina predominio directo, pero también se alteran el TGO, TGP, el gamma transferasa y el gamma glutamina transpeptidasa. Ahora, en las imágenes vamos a ver la dilatación biliar. Acuérdense que el colédoco, por consenso, aunque es bastante debatible, considérenlo hasta 7 milímetros, 8 tal vez. Pero si les ponen todo un caso clínico de fiebre, dolor hipocondrio derecho, ictericia, y te dicen que el colédoco está en, no sé, en 8, pues más cantado es colangitis hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? Listo. Listo. Y en los criterios de severidad, esto ya requiere más entendimiento, chicas. No lo han preguntado, pero para su conocimiento. Un grado 1 en severidad quiere decir cuando no hay compromiso sistémico. Es decir, no hay no hay difusión cardiovascular, respiratoria, neurológica, renal, hepática, nada. Ya el compromiso es solamente pues la fiebrecita, ¿no? Y ya. Cuando me refiero a sistémico, me refiero a los sistemas, ¿ya? Ya. Y el grado 1 responde bien a antibióticos. El paciente llega y bueno, le das antibióticos y se responde muy bien. El grado 2 es cuando no hay compromiso sistémico, pero ya no me está respondiendo antibióticos. Entonces, básicamente, por ejemplo, ¿cuáles son esos grado 2? En severidad de colangitis, básicamente cuando la leucocitosis ya no es mayor a 12.000, o hay leucopenia, hay fiebre muy elevada, la edad es un factor importante, etc. Y un grado 3, así a simples rasgos, cuando el compromiso sistémico, hay compromiso sistémico, ya comienza a haber shock, ¿no? Porque ya comienza a fallar otros sistemas como el renal, ya no orina el paciente, eh, tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo, porque el PAFI es menor a 300, ya se van a ver más adelante, tal vez en emergencias, como yo lo vi, y no responde a antibióticos. Básicamente ya en el 3, cuando ya hay disfunción de al menos un órgano o un sistema, ¿ya? Listo, chicas, eso sería todo. Ya, chicas, a ver, vamos, a ver, Mari Carmen, comienza tú. Lo leo también. Sí, porfa, mi garganta no da más. Sí. Varón de 70 años, hospitalizado en la unidad de cuidados críticos con diagnóstico de neumonía, presenta en la evolución dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, examen físico, morfi positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Em, Colecicitis aguda, lidiásica. Muy, gracias, Mari Carmen. Vamos a razonarla, ¿ya? Yo, por eso es que me gusta hacer preguntas, porque una cosa es la teoría y ahora vamos a poner en práctica, ¿ya? Tranquila. Mira, dice, ¿se acuerdan que la causa principal, o sea, cuál es la fisiopatología de una colecicitis aguda litiásica? Que haya la presencia de un cálculo, ¿verdad? Ya, eso esencialmente. Tiene que haber la presencia de un cálculo que se haya estampado en el cuello, en el conducto cístico, esencialmente, de la vesícula, ¿ya? Ahora, miren la pregunta, ¿eh? Miren las alternativas. Te dicen, todos son colecistitis. Entonces, sí o sí es colecistitis. El tema no va por tanto por una colecistitis aguda, sino qué tipo de colecistitis. Entonces, por ahí vamos. Dice litiásica, me dice Mari Carmen. Pero aquí en la pregunta no observamos, ¿no? Que pues me den factores de riesgo o me digan que en la ecografía hay una vesícula con cálculos, ¿no? Esta pregunta tiene un cierto nivel de complejidad. Yo les había comentado que hay dos tipos de vesícula de colecistitis aguda, que es la litiásica y la enfisematosa, las dos,
que se da en personas que tienen inmunosupresión. ¿De acuerdo? Ya. La enfisematosa sobre todo en diabéticos. Y la litiásica se da en personas que están bajo inmunosupresión y todo lo que resulte en que esté en shock o en una situación realmente de estrés. Y mire, aquí sí te dan algo por ahí. Te dicen varón de 70 años que esté en UCI, UCI, con diagnóstico de neumonía. Y presenta en la evolución un día, ¿no? Pasan por piso y ven que ya tiene dolor hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. Y ahí muere. Entonces lo más probable es que el señor, por estar en una situación de estrés, para que esté en unidades de cuidados intensivos, porque lo más probable es que esté chocado, que esté con shock séptico, entonces haya hecho una colecistitis aguda alitésica. Es decir, no hay cálculo, pero el simple hecho de su cuerpo estar inflamado, también la vesícula se inflama. ¿Qué tal les pareció esa pregunta? Está un poquito de nivel, ¿no? ¿Queda dudas? ¿Sí se entendió? Sí. Ya, bien. A ver, Deyanira. Paciente de 45 años de edad que presenta dolor cólico, ictericia, fiebre, escalofríos, leucocitosis, hiperbilirrubinemia, fosfatasa alcalina elevada. ¿Cuál de estas patologías es la causa principal del cuadro? Colangitis por la fiebre, podría ser. Y este de aquí, ¿no? La hiperbilirrubinemia. Porque si no hubiesen dicho nada del hígado, o sea, nada, mejor dicho, nada de perfil hepático alterado, lo más también podría haber sido una colecistitis, ¿no? Porque, no diré, podría ser si es que fuera un síndrome de Miris, pero está muy bien. Con la angitis, muy bien, muy bien. Ya, fácil. Marifé. Ay, me dio miedo. Paciente mujer de 29 años acude por presentar dolor abdominal en epigastro e hipocondrio. Derecho de 3 días de evolución, no alza térmica. Al examen físico, escleras, ictericia, abdomen blando, morfín negativo. Ecografía evidencia vesículas de 6 centímetros de longitud. Paredes gruesas, cálculo impactado en bacinete. La colangioresonancia muestra dilatación del conducto hepático común, colédoco de calibre normal. Mm, por cálculo impactado en bacinete, pensaría en síndrome de Mills. Muy bien, muy bien, exacto. Puede estar impactado en el bacinete o en el cuello, o en el conducto cístico, ¿ya? Pero también para confirmar que es un síndrome de Miris te dicen algo más, colédoco de calibre normal. Es decir, que en colédoco no hay cálculo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien, Marife. Eh, a ver, Brigitte. Brigitte, ¿estás ahí? ¿Alguien que quiera responder por Brigitte? Helio biliar. Muy bien. ¿Por qué, Mari Carmen? Presencia de neumobilia en los niveles tiroides. Ah, ok. Dos cosas, ¿no? Obstrucción intestinal y neumobilia. Muy bien. Así, eso deben buscar en el caso clínico. Muy bien. ENAM de 2008. De Yanira. Ya. Paciente de 45 años colecistectomizado hace un mes. Refiere continuar con la sintomatología previa a la operación. Dolor cólico abdominal, vómitos e ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, por el tiempo podría ser una colitiasis residual. Muy bien, muy bien, muy bien. Por el tiempo, por el antecedente de haber sido colecistectomizado, porque sí, con la sintomatología. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Marife, mira, ese es el grupo 1, del grupo A, del ciclo anterior. Sí, el Es, primero. El cese voluntario de la respiración. ya. Un chico me dijo,
un chico, ay, el chico que yo enseñé y luego lo conocí en persona me dijo, yo tenía duda porque decía voluntario, voluntario. Sí, es un ceso voluntario porque el paciente corta la respiración, ¿no? Pero es por el dolor. Ya acuérdense, es un ceso voluntario de la respiración cuando nosotras como examinadoras ejercemos una presión constante por debajo del borde costal derecho. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ah, Brigitte, ¿estás ahí? Ahí está. Mari Carmen. El diagnóstico inicial de la coledocolitiasis se realiza mediante colangioresonancia. ¿Segura? El inicial, ¿verdad? La ecografía. Muy bien, muy bien. Miren que es una pregunta de INAM, ¿ya? Muy bien, bien, muy bien, Mari Carmen. Mira que un segundo puede cambiar medio punto de pregunta. Acuérdense, ¿ya? Diagnóstico inicial de coledocolitiasis, ecografía también. Diagnóstico definitivo, puede ser por CEPRE, por colangio, ¿no? Muy bien. Deyanira. Un poquito larguito. Eh, Pregunta. Paciente de sexo masculino de 60 años ingresa de emergencia por presentar dolor abdominal de 3 días, eh, devolución asociada a alza térmica, además refiere coloración amarillenta en las escleras. Al examen clínico, subfebril, piel, mucosas y mucosas con tinte actérico. Dolor a la palpación en el abdomen superior, punto de Murphy positivo, hemograma con hemoglobina de 13 gramos por 100 mililitros, en 100 mililitros, leucocitosis de 21.000, plaquetas en 80.000, bilirrubina total de 15,4 miligramos, bilirrubina indirecta 1,9, bilirrubina directa 125 miligramos, fosfatasa alcalina de 500, la GGTP de 200, Mm, la TGP de 150, TGO Deje- 200, ecografía de abdomen superior vesiculada de paredes normales de 6 por 4 centímetros de tamaño, con imagen de hiperrefringentes a su interior, colangioresonancia de vía biliar de 14 milímetros, con imagen de cálculo en su extremo distal de 1,1 centímetros. ¿Cuál sería el planteamiento terapéutico? Bueno, sería las CEPRE, ¿no? Tiene leucocitosis, entonces quizá se podría hacer un... Creo que sí está bien. Bueno, sería un drenaje percutáneo. Claro, está bien, está bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Mira, esa es una pregunta de segundo orden. Ese es el tipo de preguntas que han hecho en el ENAM del año pasado, o de salud del año pasado. La idea era que te dan todo un caso clínico, no te están preguntando el diagnóstico, te están preguntando más allá. O sea, tú tienes que saber el diagnóstico. Si no sabes el diagnóstico, no puedes saber el tratamiento. El diagnóstico es una colangitis, ¿no? Ujú. Es una colangitis, ¿no? Ahí dice alza térmica, ictericia. Acá dice que está subfebril, pero bueno, ha tenido alza térmica. Pero vamos a los exámenes, ¿no? Leucocitosis, ya tiene infección. La bilirrubina directa, ¿se acuerdan? Le dije, mire, está en 125, está elevado. A predominio del directo. La vesícula está normal, con la vesícula no pasa nada. ¿Hay cálculos? Sí hay cálculos, pero todavía me dice que hay un cálculo en la vía biliar. Entonces está en la vía biliar y hay una colangitis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la colangitis? Es drenaje de la vía biliar. Aquí ¿se acuerdan que le dije que podría ser a través de manera por CEPRE, el drenaje, o puede ser por vía quirúrgica, ¿no? ¿Se acuerda? Y por vía quirúrgica, tú puedes colocar por CEPRE puedes colocar el stent, aunque hay otras maneras de colocar el stent, por vía quirúrgica también. Entonces, la respuesta de aquí es esto, CEPRE, la paratomía o la colocación de stent. O sea, realmente tratamiento para drenar la vía biliar hay muchas formas. Yo les recomiendo, si es que quieren ahondar un poco más en eso, que se pongan a leer eso, ¿ya? Bastante interesante el tema. Porque las otras claves no están mal. Bueno, por ejemplo, con la disectomía abierta, eso sí no. Ya, eso descártenlo porque la vesícula no era lo que aquí tenía que,
nada que ver, y menos abierta. Igual la laparoscópica no es el drenaje, no es el tratamiento definitivo para colangitis. Una colecistostomía sí puedes hacer, sí se puede hacer porque la vesícula se va a llenar de bilis, pero no, de bilis no, de pus, sí, de bilis que está estancada, ¿no? Pero la idea no es quitarle porque esté estancada, puedes drenarle y ya está. Y acá te ponen drenaje percutáneo, pero el drenaje percutáneo no es preoperatorio, ¿no? O sea, no tiene sentido. El drenaje es percutáneo y así se libera, simplemente. ¿Ya? La respuesta es esto, siempre la protomía con colocación externa. Me parece que esta pregunta, porque es de, está un poco, es la más, esta es la respuesta más completa, las opciones más completas. Las otras estaban descartables, o sea, desechables, mejor dicho. Muy bien, Deyanira. ¿Quién seguía en mi lista? Ay, a ver, allá. Marife. Y ya nos vamos con esta pregunta. En una colangitis supurativa aguda con compromiso sistémico, ¿cuál es la conducta inmediata? Está un poco difícil. Descompresión de la vía biliar con sonda TER. A ver. Sí. Muy bien, Marife. Muy bien. Obviamente, o sea, es un poquito para pensarla, ¿no? En una colangitis aguda, pero acá te habla de compromiso sistémico. Tú con un compromiso sistémico, cuando ya, por ejemplo, deje de funcionar, ya no orina, porque los riñones no te funcionan, están como liguria, está en shock probablemente. No puede respirar bien, porque cuando hay compromiso sistémico hasta hacen, puede hacer alguna infección también ahí. Entonces, no lo vas a someter a una operación, ¿no? No vas a llevarlo a una sala de operaciones, a abrir, ¿no? No, el paciente se te va a ir, no vas a poder controlarlo. Lo más pues, rápido que podrías hacer es descomprimir la vía biliar con una sonda CAR. Para ello no necesitas, puedes requerir mucho tiempo en una cirugía, ¿ya? Es descomprimir la vía biliar con una sonda típica. Bien, ya. Eh, a ver, ¿cuál de las siguientes entidades no es indicación de colecistectomía? Es una pregunta más, un poquito más para pensarla también. Yo les había dicho, una pancreatitis crónica no es la pancreatitis crónica, sí podría ser una indicación de una colecistectomía. ¿Por qué? En realidad la pancreatitis no se opera, ¿ya? Nunca. Un páncreas nunca se saca, nunca se opera. Solo hay una razón para ser operado y la vamos a ver la siguiente semana. Es la clásica pregunta de examen. Pero cuando ya hay, como la causa principal de una pancreatitis es pues que haya cálculo tanto en vesícula como en vía biliar, pues eso sí sería una razón para poder retirar vesícula, ¿no? Porque me va a generar cuadros a repetición. Entonces una pancreatitis crónica puede generar un cáncer también a futuro. Entonces, esa es una indicación. Que haya litos de manera sintomática en la vesícula, sí, también, aunque no es algo que esté súper indicado, o sea, que sea así como sí o sí te opero, no. Es una indicación, ¿no? Relativa, es una cirugía electiva, se le dice. Un pólipo adenomatoso, oh, oh. Esta fue la pregunta que yo vi en el examen del ciclo pasado. O sea, mejor dicho, una parecida. Acuerdes, en las vesículas biliares, cuando los pólipos sean mayor a 1 centímetro, se retira la vesícula completa, ¿ya? ¿Cómo yo sé que es un pólipo adenomatoso? Es porque yo ingresé a la vesícula, retiré el pólipo, porque el pólipo tienes que estudiarlo para saber si es adenomatoso, y adenomatosos tenemos los vellosos, tubulares y mixtos, ¿se acuerdan? Y tenemos pólipos amartomatosos, pólipos inflamatorios, pólipos eh, infecciosos también, ¿ya? Pero acuérdense, o sea, este pólipo ha sido estudiado. Entonces, cuando hay pólipos adenomatosos en la vesícula biliar y son grandes, mayores a 1 centímetro, se saca esa indicación de hacer una colecistectomía. Pregunta examen. Del ciclo pasado, pero no es así, o sea, no era así igualita, era muy parecida. Me acabo de dar cuenta, ¿ya? Acuérdense, cuando hay la presencia de pólipos en vesícula biliar, es indicativo de hacer colecistectomía. Una colecitis crónica litiásica sintomática. ¿Tiene sentido de hacer retirar de la vesícula? Claro. Una colecitis crónica es un factor de riesgo para el cáncer de vesícula. Y encima es sintomático, entonces aún más es indicativo. Entonces, ¿qué no es una indicación? Portadores sanos de Salmonella typhi que no tengan litiasis vesicular.
O sea, ¿para qué le vas a retirar la vesícula si no tiene litiasis? Y se supone que si están sanos es porque no tienen síntomas, pero tienen su salmonela ahí tranquilamente. Déjalos ahí tranquilos, no le quites nada. ¿Se dan cuenta? Y bien. Listo. Ah, ya. Ya, chicas, creo que hasta ahí nos vamos a quedar.